Ahora conectemos la UPS al banco de baterías, entonces generemos un pequeño sistema DC. Entonces vamos al modo edición. Lo primero que debemos colocar es un nodo DC. Entonces aquí en la librería, en la parte de la librería de elementos DC, seleccionamos el nodo DC y colocamos nuestro nodo DC. Listo, rotémoslo. La tensión nominal en DC era de ¿cuánto? De 48 voltios, si mal no recuerdo. Sí, 48 voltios. Eso nos sirve para el dimensionamiento de las baterías. Entonces, este bus DC va a tener una tensión nominal de ¿cuánto? 48 voltios. Y de resto todo normal. Ok. Para seleccionar las baterías nos vamos a esa misma zona de elementos en DC y buscamos las baterías. Baterías. Acá. Listo. Baterías. Conectamos las baterías al nodo DC, conectamos la UPS al nodo DC. ¿Cómo se especifica una batería? ¿Qué parámetros son importantes? Cuando queremos especificar de forma precisa una batería, no solo nos interesa la profundidad de descarga, sino la curva corriente-tiempo. La capacidad de carga de la batería o la capacidad de energía que puede entregar la batería no es constante. Depende de la corriente de descarga. A medida que la corriente es menor, la batería puede entregar mayor carga, mayor energía. Si yo cojo, por ejemplo, una batería de un carro de 650 amperios hora, digamos, esa es la unidad de medición de carga de la batería, ¿cierto? Amperios hora es una medida de carga. Y yo a esa batería le pido 650 amperios, esa batería está en capacidad de entregarme esa corriente durante un minuto. Si esa misma batería le pido una corriente de la mitad de corriente, o sea, no 650 amperios, sino 325 amperios, no me va a entregar esa corriente durante 2 minutos, me la va a entregar durante 10 minutos. Entonces, a medida que disminuye la corriente que yo le pido a la batería, aumenta fuertemente el tiempo que está en capacidad de tener la misma corriente. O sea, no es una recta, es una curva. Entonces, esa característica corriente-tiempo es un parámetro muy importante para poder configurar una batería. Uno de los parámetros que pide cualquier programa que simule baterías es esa curva corriente-tiempo. ¿Quién entrega esa curva? El fabricante. Entonces, si la corriente es de 1 amperio, se va a descargar en tantos minutos. Si la corriente es de 2 amperios, se va a descargar en tantos minutos. Si la corriente es de 100 amperios, se va a descargar en tantos minutos. ¿Sí? Entonces, es la curva corriente-tiempo de la batería. Entonces, es un parámetro importante para configurar la batería. Otro parámetro importante, ¿cuál es el voltaje nominal de la batería? Y cómo se obtiene esa tensión. No es lo mismo tener una batería de 12 voltios conformada por 6 celdas de 2 voltios que tener una batería de 12 voltios conformada por 12 celdas cada una de 1 voltio. ¿Qué batería es mejor? La de 12 celdas. ¿Por qué? Si se daña una de las celdas, las otras quedan funcionando. Entonces, si tenemos una batería de 12 voltios conformada por 6 celdas cada una de 2 voltios, esas celdas van en serio. Si se daña una de las celdas, el voltaje de la batería ya inmediatamente cayó a 10 voltios. De 10 voltios no más. Bueno, sube un poquitico. En cambio, con la batería de 12 celdas,
el voltaje solo cae a 11 voltios, ¿cierto? Entonces tengo 11 doceavos de la carga todavía disponibles, mientras que en otra batería de solo 6 celdas solo tengo 10 doceavos de esa carga disponible. Entonces eso es importante, cómo está configurada internamente la batería, cuál es el voltaje de cada celda y cuántas celdas tengo en serie. Y ya cuando tengo bancos de baterías, cuántas baterías tengo en serie y cuántas baterías tengo en paralelo. Si yo quiero tener una UPS que tenga una autonomía, por ejemplo, de 5 horas, ¿será que con un solo banco de baterías puedo obtener esa autonomía? A plena 5 horas a plena carga. No, es imposible. No hay configuración que me permita tener una autonomía tan grande. Entonces, ¿qué es lo que uno debe hacer? Tener varios bancos conectados en paralelo, lo que se denominan los strings o las cadenas de baterías. Entonces puedo tener 5 bancos de baterías conectados en paralelo. Entonces, esa configuración es importante para saber cuánta carga puedo almacenar y por ende, pues, cuánto tiempo puedo soportar la UPS trabajando en baterías. Entonces vamos a baterías, doble clic sobre baterías y vamos a especificar esas baterías. Entonces aquí en esta primera ficha no vamos a llenar nada inicialmente. Vamos a rating y vamos a escoger de la librería fabricantes de baterías. Vamos a escoger este C&D, la primera batería, la KCR, y vamos a escoger una batería de 15 placas, es decir, que tiene una capacidad nominal de 577 amperios hora. Entonces, esas 15 placas son la cantidad de placas de una celda. Entonces tenemos una sola celda configurada por 15 placas. Cada celda va a tener una capacidad de 577 amperios hora. ¿Cuál es el voltaje de cada celda? 2 voltios. Si yo quiero tener una salida de 48 voltios, ¿cierto? Dijimos que la tensión de alimentación o la tensión nominal de la UPS es de 48 voltios. ¿Cuántas de estas celdas necesito en serie? 24, ¿cierto? Me da como 49 voltios. Entonces, vamos a escoger esa celda y vamos a decir que tenemos 24 de esas celdas conectadas en serie. Ok. Y tenemos 24 celdas en serie. Esas 24 celdas en serie me producen una tensión de 49.5 voltios, adecuado para nuestra UPS de 48 voltios. ¿Cuál es la capacidad de carga de nuestra batería? ¿Será que la cantidad de celdas o de baterías en serie aumenta la capacidad de carga? Si tengo una batería de 500 amperios hora y la conecto en serie con otra batería de 500 amperios hora, ¿cuál es la capacidad de carga total? No. Se duplica la energía porque se duplicó el voltaje, ¿cierto? Son 2 baterías en serie, entonces dan doble voltaje que una sola batería. Pero la carga queda igual. Vamos a ver el concepto de carga. Entonces la carga del conjunto de baterías en serie sigue siendo 500 amperios hora. Dupliqué la energía, sin duda, porque dupliqué el voltaje. Pero la carga no la dupliqué. ¿Qué tengo que hacer para aumentar carga? Paralelos. Entonces, al tener baterías en paralelo, mantengo el voltaje constante aumentando la carga. O sea, aumentando la corriente. Puedo entregar más corriente al mismo voltaje. Entonces, la carga sigue siendo 577 amperios hora. Para una UPS de 500 kilovatios no es una capacidad muy fuerte. Posiblemente esta UPS aguante unos 5, 6, 7 minutos a plena carga con esta capacidad de corriente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo aumentamos la capacidad de carga? Aumentando la capacidad de strings o de bancos de batería en paralelo. Digamos que tenemos unos 3 strings, 4 strings. Al aumentar la cantidad de strings, bancos de baterías en paralelo, si ustedes miran, aumentamos ahora sí la capacidad de carga. Pasamos de 500 a 2000 amperios hora.
Entonces ya tenemos un banco de baterías de 48 voltios con 4 bancos en paralelo que normalmente nos da una capacidad de 2300 amperios hora. Eso nos da a plena carga, me tocaría hacer el cálculo más preciso, pero así de grande rango, casi 20 minutos de autonomía a plena carga. No. ¿Listo? Ya tenemos nuestro sistema DC. Corramos el flujo de carga AC. Si ustedes ven, cuando tenemos flujo de carga AC, el banco de baterías no está haciendo nada. Desconectemos nuestra red. Supongamos que aquí por X o Y motivo se nos desconectó la UPS a la entrada para mirar cómo actúa el banco de baterías. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar un contactor, ¿sí? Entonces seleccionemos un contactor. Acá. Y conectemos este contactor a la entrada de la UPS. Y digamos que ese contactor ahora está abierto. Seleccionamos el contactor, con el botón derecho del mouse le decimos que está abierto, es decir, quitamos la selección de cerrado. Pues abrimos el contactor. Y corramos el flujo de carga. Listo. Si ustedes ven, la carga se sigue alimentando. ¿Quién está entregando la energía para alimentar esa carga? Las baterías. Si queremos ver cuál es la corriente entregada por las baterías a la UPS, debemos hacer un flujo de carga DC. Entonces vamos, aquí simplemente miramos la parte AC a la salida de la UPS. Para mirar cómo es el flujo de potencia acá, necesitamos hacer correr un flujo de carga DC. Entonces corramos ese flujo de carga. Vamos a flujo de carga DC, sería esta opción. Seleccionamos los parámetros del flujo de carga. Y corremos el flujo de carga. Listo. Aquí qué debemos decirle, en carga debemos pasar de carga conectada, como la carga conectada está en AC y nosotros estamos corriendo un flujo de carga DC, el sistema no es capaz de leer cuál es la carga conectada en AC. Entonces debemos decirle que pasamos a categoría de carga y decirle pues cuál es la potencia conectada. Supongamos que estamos cargando la UPS al 95% ahí, rated. Ok. Y ahora sí corramos el flujo de carga DC. Bueno, ¿qué problema tenemos acá? Que no tenemos ningún conductor, ningún alimentador en la rama DC, y eso es un error. Sí, como aquí no tenemos ningún alimentador, se nos va a generar ese error. Entonces debemos desconectar las baterías y conectar un conductor DC entre la UPS y las baterías. ¿Dónde está ese conductor DC? Acá. Y parametricemos ese cable.
Trabajemos con conductor, me olvidó el nombre de este conductor, tipo soldador. Es el conductor que uno utiliza típicamente para sistemas DC, sistemas de alimentación de baterías. ¿Por qué? ¿Sí saben cuál es el cable tipo soldador? Que es muy flexible. No la principal razón, el que tiene muchos hilos. Es un cable que tiene muchos hilos de diámetro pequeño. ¿Por qué se utiliza mucho ese cable en DC? Los sistemas DC, al trabajar voltajes pequeños, 24 o 48 voltios, tienden a necesitar conductores de una gran capacidad de corriente. ¿Cierto? No es lo mismo decir 500 kilovatios en 480 voltios que 500 kilovatios en 48 voltios. La corriente es 10 veces mayor, ¿cierto? Inclusive más, 17 veces mayor. ¿Cierto? Porque estamos trabajando solo dos conductores. En sistemas acentrifásicos, la potencia se distribuye a través de 3 conductores. Los conductores tipo soldador tienen una capacidad de corriente que está del orden de 20% por encima de los conductores tradicionales, los de 7 hilos o, bueno, alambres, o sea, la capacidad de multivisa. Conductores 7 hilos, vale 7 hilos. Es por capacidad de corriente. Entonces sale mucho más económico si uno tiene en cuenta el espacio que debe utilizar y la cantidad de conductores que debe utilizar cuando uno utiliza cable tipo soldador que cuando uno utiliza cable convencional. Básicamente por eso, por capacidad de corriente. Entonces ese cable tipo soldador, ese es el cable de Ruber, con aislamiento en caucho, ¿sí? Ahí lo llaman. Entonces ese es Ruber o Ruber 2. Trabajemos el tercero, Norman EC, y trabajemos un conductor grueso, trabajemos 500 kcm, a ver si con ese alcanza, no creo. Okay. Y tenemos una longitud de 15 metros en ese alimentador, no menos, 10 metros. Generalmente el banco de baterías está pegado a la UPS. Tenemos un conductor de protección nuevamente. El conductor de protección también en 500 kcm en cobre. Entonces el conductor de protección, esto es en cobre. Aquí lo escogí mal, es en cobre, por favor. Conductores en cobre. Sería este. Un conductor por fase. Y en configuración también un conductor de 500 kcm en cobre. Ya con eso calcula la impedancia de ese conductor y ok. Nuevamente. En la ficha info, en el botón librería, library, hacemos selección por voltaje. Vamos a escoger solo los conductores de 500, 600, 700 y 1000 voltios. Vamos a escoger como aislamiento el Ruber 2, conductor tipo soldador. Y vamos a escoger de los conductores de cobre el que tenga Norman EC, un solo conductor por fase. Y de esos, un conductor de 500 kcm. Ok. Ahora en configuración, vamos a escoger que tenemos un conductor de protección
Vamos a librería y escogemos el mismo conductor. Entonces, conductores de 500, 600, 700 y 1000 voltios con aislamiento Ruber 2. Y de aquí seleccionamos el conductor de cobre norma NEC y de 500 kcm. Listo. En cobre. Todos los conductores que estamos trabajando en instalaciones internas son en cobre. Ya con esto seleccionamos el conductor, este cable 4, que es el conductor DC que va entre el banco de baterías y la UPS, y ahora sí corremos el flujo de carga DC. $10 Sí. Bueno. Básicamente, ¿cuál es el problema? Que tenemos un conductor de un calibre muy pequeño. ¿Cuál es la corriente nominal que estaría circulando? Estamos hablando de 500 kilovatios dividido entre 48 voltios, un sistema DC. Tenemos una corriente de 10.400 amperios. Si solo colocamos un conductor de 500 kcm, la caída de tensión en ese conductor va a ser tan grande, o la impedancia de ese conductor va a ser tan grande comparada con la impedancia de la carga, que vamos a violar el principio de máxima referencia de potencia. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, por eso no convergen. Posibles soluciones. Una, para que corra rápido, disminuya la longitud del conductor. Pásela de 10 metros a 1 metro. Dos, ¿cuál sería la solución real? Pues no colocar un conductor de 500 kcm, sino colocar, no sé, se decide que 8 conductores de 500 kcm en paralelo para cada polo, para el polo positivo y polo negativo. Ahí se podría colocar una lindobarra, ¿cierto? Pero en este momento, en la práctica se podría colocar una lindobarra. El software no lo permite, las lindobarras solo son, en ese momento tienen modelo así. En DC, aunque en la práctica se puede, el modelo no lo permite. Entonces sería una buena opción, una lindobarra. ¿Qué otra opción para que converja? Vayan al maletín y disminuyan la precisión. Trabajen, por ejemplo, una precisión del 1%, no de una parte por millón como está ahí. ¿Sí? Entonces, ahí uno puede jugar con diferentes cosas. La solución técnica sería aumentar la cantidad de conductores aquí en paralelo. Ahí claramente se ve que ese cable está sobrecargado. 500 kcm, eso nos da una corriente como de 700 amperios y le estamos pidiendo 10.000 amperios. $22.000 amperios está circulando por ese conductor.
Trabajemos 10 conductores por fase. Listo. Con 10 conductores por fase, todavía seguimos sobrecargados. Pero ya corre con 10 metros. Voy a darle una precisión del 10%. ¿Perdón? Por la capacidad de corriente, si no estoy mal, ahí se la habíamos colocado. No, señor, por nada. Muchachos, se nos ha terminado el tiempo, entonces no sé si tengan alguna duda sobre lo que alcanzamos a ver en este par de sesiones. ¿Podemos seguir mañana? Sí, de esto falta mucho tema, realmente, mucho tema. Ya, digamos, sabiendo la forma básica de trabajar con este software, ¿qué queda? Las ayudas de ITAP realmente son buenas. Entonces, si ustedes entran a cada uno de los elementos, por ejemplo, al motor, y ustedes van a la ayuda, ahí pueden leer qué significa cada uno de los parámetros y cuáles son las condiciones que se requiere para que el modelo sea viable en cada uno de esos parámetros. Entonces, ahí tienen mucha teoría para poder trabajar no solo en software, sino en general el modelo de cada uno de los elementos. Entonces ahí tienen una fuente muy fuerte. Este software realmente uno lo aprende a utilizar bien, trabajando y trabajando. Cuando uno se encuentra con el problema, ¿por qué pasa eso? Entonces, leer, resolver, seguir trabajando. Lamentablemente, pues, casi todos los cursos que uno ve sobre este tipo de software es raro el curso en el cual se profundice más. Es muy raro porque no hay público para eso. No hay público para eso. Entonces, ya toca autoaprendizaje. No sé si tengan alguna otra duda. Profe, porque uno no es recomendable instalar MCBs de baja corriente de corto en conexiones directas a barrajes, sino ese posible. O sea, no dejan usar un disc breaker para alimentar una gaveta, porque cuando una gaveta que va a tomar directamente del barraje. Pues ahí no habría ningún inconveniente siempre y cuando la corriente de nuestro circuito de MCB
Es que acorde con la capacidad, con la corriente de cortocircuito en el salón. Hombre, es que los MCB son hasta 10, digamos, la corriente. Y el barraje de un switchgear es 50 kiloamperios del diésel. ¿Qué parece con el interruptor de 10 kiloamperios con un ICU de 10 kiloamperios en un cable de 250 kiloamperios? Cuando se presenta esa corriente de cortocircuito, el interruptor va hasta allá. Y después del estalle, arco eléctrico. Si el fusible tiene un ICU de 50 kiloamperios o más, no pasa nada. Si cuando uno especifica un fusible, también lo especifica por voltaje, por corriente nominal y corriente de cortocircuito. Lo importante es que la corriente de cortocircuito del elemento esté de acorde a la corriente de cortocircuito del tablero en el cual yo lo voy a instalar. Si la corriente nominal del cortocircuito es mayor a la corriente de cortocircuito presente en el tablero, no hay ningún problema. Los bancos de capacitores son las resistencias de resistencias de descarga, bueno, de distancias de descarga. ¿Qué pasa si yo conecto un banco de condensadores o un banco de reactores de buena potencia? Bancos pequeños pues no hay inconveniente, el mismo impedancia del conductor ya me sirve de forma directa. La corriente de carga, la corriente inicial, ¿de qué depende? ¿De cuántos capacitores tiene el conector? De la capacidad. Sí. Gracias. Si yo tengo, por ejemplo, aquí un banco de un NBA, esto está conectado en línea, y aquí tengo conexión directa al barraje. Cuando yo cierro este interruptor, ¿qué se va a presentar? Hablando de corriente continua, vamos a tener una corriente. Esa corriente de que depende. Esa corriente depende del inverso de la resistencia. A mayor resistencia es proporcional a mayor resistencia, menor corriente. Si la resistencia que yo coloco acá es muy pequeña, simplemente la resistencia de los conductores, en un banco de MVA puedo tener una corriente de arranque del banco de condensadores de 4.000 amperios. ¿Qué protección me sirve para proteger esa corriente? A veces ¿qué hago para limitar esa corriente? Coloco acá un elemento resistivo. Al colocar este elemento resistivo, esta corriente pasó de 5.000 amperios a 1.000 amperios. La reactancia de rechazo bajo la corriente Para la corriente de arranque del banco de condensadores. Una pregunta, es que nosotros tenemos un ejercicio. Muchas gracias. No señor, por nada. Pero es que nosotros tenemos una duda. Sí. O sea, dentro del sistema de potencia tenemos estas dos cajas, ¿sí? Pero entonces se manejas con potencia neta y demanda. No sé si simula eso en etapa. ¿Qué son? Bueno, esta caja es una fuente o una carga, y esto es una fuente o una carga. Esta sería una carga. Solo carga. Entonces eso lo podemos manejar como con una carga de este tipo, ya sea una carga estática o una carga dinámica. Es una forma. Y si aquí esto es una fuente, eso sí lo manejan como un equivalente de red. ¿Qué parámetros tienen esas cajas? Digamos, para la LS1 tenemos potencia neta. Esto sí es una carga, toca especificar si esta carga es dependiente del voltaje o no dependiente del voltaje, porque yo lo podría modelar como carga estática o como carga dinámica. Okay. Necesito mayor información, en este momento no podría saber. Okay. Pues, si me dicen que esa potencia es constante independiente del voltaje, una carga dinámica lo da. Sí. Y potencia activa 10 megavatios y la reactiva 5 megavatios, pero reactivos consume la carga. Y aquí que tenemos potencia neta, así que tenemos una fuente, pero aquí tenemos Sería como una carga. potencia demandada. Aquí el nodo al cual se conecta la fuente tiene por ahí etapa abierto, pues ahí básicamente lo que cambia es el tipo de nodo. Ese es un nodo de voltaje controlado.
Bogotá, 1.0 gramos por unidad, es decir, en porcentaje, ¿cuál es la potencia neta? Desde ese empieza. La casa de Esa potencia mandada para qué sirve, para la potencia. Hasta luego, profe, gracias. Aquí ya voy a